Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de bioseguridad en lo que viene a ser el curso de asistencia en inmunizaciones. Definición. La bioseguridad es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a personas, áreas hospitalarias y medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. Principios de la bioseguridad. Si hablamos de los principios de la bioseguridad, pueden resumirse en tres: universalidad, uso de barreras y medios de eliminación de material contaminado. Elementos básicos de la bioseguridad: prácticas de trabajo, equipo de seguridad o barreras primarias, diseño y construcción de la instalación o barreras secundarias. Bioseguridad en vacunación. Tipos de vacunas. Tenemos, por ejemplo, vacunas a agentes vivos atenuados. Contiene microorganismos atenuados en sucesivos pasajes por cultivos. Tenemos vacunas a agentes inactivados que contienen, lógicamente, microorganismos tratados por medios físicos o químicos para eliminar su inefectividad, manteniendo su capacidad inmunogénica. Tenemos toxoide, que es la toxina bacteriana modificada para eliminar sus propiedades deleterias, que retiene la propiedad de estimular la formación de antitoxina aplicada al hombre. Hablamos de las vacunas conjugadas. Si hablamos de vacunas conjugadas, lógicamente, el polisacárido capsular de algunos microorganismos, como por ejemplo, lo que viene a ser Haemophilus influenza tipo B, Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitis, es escasamente inmunogénico en niños menores de 2 años. Se lo une a una proteína transportadora para obtener una vacuna inmunogénica en menores de esa edad. Ahora, hablemos de las vacunas de ingeniería genética. Lógicamente, aislamiento de material genético que unido a un vector resulta en un recombinante que una vez inoculado es inmunogénico. Normas nacionales de vacunación. Importante, lógicamente tienen que respetarse rigurosamente las normas de manejo de las vacunas, desde su recepción, almacenamiento, conservación, distribución, hasta la aplicación de las mismas. Los errores en este aspecto pueden llevar al fracaso de una campaña de vacunación por ineficacia de las vacunas. Preparación del material. Tenemos jeringa y aguja estéril de calibre y longitud adecuado, biológico, algodón y agua estéril. Contenedores para residuos cortantes y o punzantes. Tenemos conservador en condiciones de higiene y según normativas de cadena de frío. Planilla para registro de dosis aplicadas y también carnés para poder certificar lógicamente la vacunación. Bueno, para la preparación de la vacuna todos sabemos que primero siempre tenemos que hacer el previo lavado de manos antes de cada administración. Ahora, no es necesario, bueno, en el caso, el uso de guantes, salvo que las manos tengan lesiones abiertas, que se prevé entrar en el contacto con fluidos orgánicos potencialmente infecciosos. Ahora, comprobar que el biológico esté en buenas condiciones. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que es el aspecto físico, la turbidez, los cambios de color, las dosis indicadas, las vías de administración y fecha de caducidad. Si contiene un vial, retirar la cubierta metálica y limpiar el tapón de goma con antiséptico. Ahora, preparación de la vacuna. Si contiene un vial con polvo liofilizado, introducir el diluyente o la vacuna líquida. Vacunas combinadas en el vial con principio activo, agitar suavemente la vacuna para garantizar su disolución
tanto si ha precisado reconstitución o no, y extraer la dosis correspondiente. En ningún caso se guardará el vial con la aguja puesta para extraer otra dosis, ya que se puede contaminar la vacuna. Ahora, no es necesario cambiar de aguja después de cargar la vacuna para poder inyectar, ¿no? Porque lógicamente las jeringas que vienen son jeringas con aguja retráctil, entonces no te permite que puedas cambiar la aguja. Si hablamos de la aplicación de la vacuna, sabemos que el lavado de manos antes de cada administración es muy importante. ¿Listo? Entonces necesitamos sí o sí lavarnos bien, hacernos una buena higiene de manos. Luego tenemos que limpiar la piel. Lógicamente vamos a limpiar la piel para poder colocar la vacunita, pero lo tenemos que hacer con agua jabonosa o jabón líquido, porque sabemos que el uso del alcohol puede inactivar las vacunas de virus vivos atenuados. Y lógicamente al finalizar la inyección o la aplicación o la administración de la vacuna, comprimir con un algodón sin masajear la piel, ¿no? Eso es importante. Ahora, sabemos lógicamente que los rangos de temperatura se debe mantener la temperatura en un rango, bueno, como les digo, antes hablamos del +0 a los +8 grados centígrados, pero ahora hablamos preferentemente entre los +2 grados a 8 grados centígrados. Lógicamente, las vacunas congeladas deben mantenerse dentro del rango de la temperatura entre 0 y -20 grados centígrados. ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Listo. Ahora, el equipo para almacenamiento de las vacunas, bueno, ya hablamos la clase pasada, hablábamos de las cámaras frigoríficas que se utilizan para el almacenamiento a nivel central y regional. El número de vacunas que se guardan aquí suele ser elevado, por lo tanto la fiabilidad y eficacia de las mismas deben ser óptimas, ya que un desperfecto puede tener graves consecuencias en los servicios también de vacunación de todo el país. Ahora, las heladeras o refrigeradoras también deben ser para uso exclusivo de vacunas y no deben guardarse en ellas alimentos, como yo les hablé anteriormente. La puerta de un refrigerador utilizado para almacenar productos biológicos debe abrirse por lo menos solamente 2 veces al día, de acuerdo a las normas establecidas. ¿Listo? Entonces, como les digo, no se puede abrir más de 2 veces la puerta, ¿listo? Del refrigerador, el utilizado, por ejemplo, para almacenar los biológicos, ¿listo? Porque lógicamente esto puede llevar a una ruptura de la cadena de frío.
Ahora, manejo de residuos. Si hablamos de los residuos generados en vacunatorios, tenemos los residuos comunes o asimilables al urbano y también tenemos los residuos patogénicos. Si hablamos de los residuos patogénicos, son aquellos que contienen o podrían contener microorganismos en cantidad o concentración suficiente para causar enfermedad a un huésped susceptible. Cadena epidemiológica. Presencia de un agente infeccioso en el residuo, concentración del agente como para que el residuo tenga capacidad infectiva, presencia de un huésped susceptible, presencia de una puerta de entrada en el huésped para el acceso del germen, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver la cadena epidemiológica, ¿no? Vamos a ver el agente infeccioso, la concentración suficiente, el huésped susceptible y la puerta de entrada. Ahora, la normativa sobre residuos patogénicos. Tenemos la ley nacional, decreto, ¿no? La ley 154 y el decreto también, ¿no? Bueno, las normas IRAM 800-59 clasifica los microorganismos infectantes por un grupo de riesgo para humanos y animales y establece su relación con los niveles de bioseguridad según la actividad desarrollada. Normas IRAM. Tenemos 800-59, tenemos nivel 3, tenemos el riesgo individual elevado, riesgo comunitario moderado. Luego tenemos constituido por agentes patógenos que pueden provocar enfermedades graves en humanos o en animales con bajo riesgo de propagarse en la comunidad. Microbacterium tuberculosis, por ejemplo, y el virus de la rabia. Si hablamos del nivel 4, riesgo individual y comunitario elevado, constituido por agentes patógenos que pueden provocar enfermedades graves en las personas o en los animales con alto riesgo de propagarse en la comunidad. Por ejemplo, acá podemos ver el virus del ébola, el virus Santa y el virus Juní. Bueno, si hablamos de esta ley 154, descartador de cortopunzantes, desechos y material descartable de operaciones, sangre y hemoderivados contenidos en reservorios que aseguren la viabilidad de los microorganismos, autopsias y biopsias, cultivos de laboratorio, vacunas a virus vivos y también tenemos los desechos de diálisis, ¿no? Acá tenemos otra ley nacional que viene a ser los residuos provenientes de cultivos de laboratorio, restos de sangre y de sus derivados, residuos orgánicos provenientes del quirófano, restos de animales producto de investigación médica, por ejemplo, algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables, elementos impregnados con sangre u otras sustancias putrescibles que no se esterilizan. Luego tenemos agentes quimioterápicos. Adecuado manejo de residuos. Sabemos que los residuos los residuos comunes, van en bolsa negra, ¿no? Son todos aquellos residuos comunes, los desechos comunes, ¿no? Si hablamos de los residuos patogénicos, van en bolsa roja, todos aquellos que hayan tenido contacto con fluidos, con sangre. Ahora hablamos de los cortopunzantes van en descartadores adecuados dependiendo de la institución donde nosotros laboremos o trabajemos. Y también tenemos para descartar ampollas y frascos, ¿no? En descartadores de vidrio. Ahora, también acá tenemos el tacho amarillo, que lógicamente es para cuando tenemos residuos toxicológicos, lógicamente, son, por ejemplo, acá vamos aquí a desechar en la bolsa amarilla, por ejemplo, lo que vienen a ser los fármacos ya vencidos, pilas, todo lo que pueda tener radioactividad. Segregación. Si hablamos de bolsa de residuos, tenemos material resistentes al corte y a ser punzadas, impermeables y opacas. Si hablamos del espesor, vamos a hablar según su tamaño. Y si hablamos de tamaño, vamos a ver acorde a la cantidad de residuos generados y al tipo de recipiente. Entonces, material, vamos a ver, por ejemplo, resistentes al corte y a ser punzadas, impermeables y opacas.
Luego, el espesor va a ser según el tamaño y el tamaño acorde a la cantidad de residuos generados y al tipo de recipiente. Si hablamos de las bolsas rojas, generalmente el volumen de la bolsa vamos a ver de 15 litros, de 30, más de 30 y el espesor mínimo de 60 micrones, 80 micrones y 120 micrones. Ahora, los descartadores de los cortopunzantes son de polímero inyectado, no traspasable por ninguna cánula, irrompible ante caída o golpe, boca ancha, boca autoexpulsadora de agujas, tapa de sellado definitivo, indicador del nivel de llenado y ubicado en soporte metálico, ¿no? Así deben ser los descartadores de cortopunzantes. De polímero inyectado, no traspasable por ninguna cánula, irrompible ante caída o golpe, boca ancha, ¿listo? Como les estaba diciendo entonces, boca ancha, boca auto expulsadora de agujas, tapa de sellado definitivo, indicador de nivel de llenado, ubicado en soporte metálico. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Una de los que, por ejemplo, deberían ser para punzocortantes, ¿no? Ahora, si hablamos de prevención de accidentes, vamos a hablar de la separación adecuada de los desechos. Utilizar elementos de protección personal, orden y tranquilidad en maniobras invasivas. Nunca reencampuchar las agujas, eso sí hemos hablado bastante y hasta en la práctica, ¿verdad? Cuando hemos trabajado. Yo siempre les he dicho que nunca debemos recapsular lo que vienen a ser las agujas. Eh, También hablé que no debemos desplazarlo con elementos cortopunzantes en las manos y utilizar contenedores adecuados. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta de lo que viene a ser la bioseguridad. Como yo les hablé en bioseguridad en administración de biológicos, la bioseguridad, como les digo, es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para poder prevenir a personas, áreas hospitalarias y medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. Ahora, como yo les dije, los principios de bioseguridad pueden resumirse en universalidad, uso de barreras y medios de eliminación de material contaminado. Para hacer un repaso en lo que viene a ser, lógicamente, universalidad, les hablaba que para todos, lógicamente, vienen a ser los principios de bioseguridad, o sea, es para todos, ¿listo? El uso de barreras de protección, quiere decir el uso de lentes, el uso, lógicamente, de lo que viene a ser el manejo de los guantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahora de lo que estamos viendo el COVID, ¿no? Todo el uso de las EPPs, ¿no? Por ejemplo, usamos botas, gorro, mandilón, lentes, el monoverol, el mandil, ¿no? Entonces, todo eso tenemos. Y en los medios de eliminación de material, bueno, tenemos que tener en cuenta los el manejo de residuos, lógicamente, dependiendo cómo vamos a desechar en qué tipo de bolsa, ¿no? Bolsa negra, bolsa roja, bolsa amarilla y el de punzocortantes, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que viene a ser los principios de bioseguridad. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta en lo que viene a ser bioseguridad, por favor?
¿Tendrán alguna duda o alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, queridos alumnos? Muy bien. Todas estas diapositivas, ¿listo? Lógicamente las diapositivas va a estar en la plataforma virtual. Por favor, lean las diapositivas, estudien. Toda la información la voy a subir a la plataforma virtual, ¿sí? Muy bien, queridos alumnos, nos vemos. Listo, ya nos estamos comunicando, por favor, por el WhatsApp. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, escríbanme al WhatsApp. Cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben al WhatsApp, por favor, ¿sí? Yo les resolveré ahí todas sus dudas y todas sus preguntas. Toda la información la subiré a la plataforma virtual. ¿Listo? Que tengan lindo día. Muy amable. Gracias. Nos vemos.